Hola, muy buenas señoras y señores. De nuevo continuamos aquí en el programa institucional Baeza Hoy y en este caso con el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el consistorio baezano. Con nosotros su portavoz y secretaria general del partido, Lola Marí. Muy buena, Lola, bienvenida. Muy buena, encantada de estar aquí otra vez. Y otro de los concejales que forman parte de este grupo, que es Marcial Morales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a vosotros y encantado de estar. Bueno, Marcial, tenemos muchísimos temas de los que hablas contigo, hace más tiempo que no hablamos, y quiero comenzar con dos cuestiones que le importan, que le interesan muchísimo a Baeza y que de alguna manera marcan la vida y el ritmo de la ciudad y de los baezanos y las baezanas. Y hablando de dos obras tan emblemáticas como es nuestro símbolo de la vida social, que es el Paseo de la Constitución, y bueno, símbolo también del comercio, de la vida comercial baezana, como es nuestro mercado de abasto, nuestra plaza. Son dos obras que en verdad, además, durante lo que es toda esta legislatura, todo este mandato, bueno, pues están de alguna manera marcando el ritmo de lo que es el urbanismo en la ciudad de Baeza. ¿Qué valoración hace de cómo se está llevando a cabo esto? Bueno, pues la valoración no puede ser positiva. No puede ser positiva en ningún momento porque, vamos a ver, desde que ellos llegan en junio de 2023, tiene que pasar más de un año para que se den cuenta de que sus promesas electorales tenían que cumplirlas, que era, alguno decía un túnel, uno decía un túnel y los dos decían un parque en el paseo, y que, por cierto, parte de sus votantes votaron por ese túnel, sobre todo por ese parque en el paseo. Nuestra idea era distinta y nuestra idea era el proyecto que dejamos en el ayuntamiento preparado para licitar. No se licitó porque no nos dio tiempo a licitar. Ahora bien, pues desde que ellos entran tiene que pasar más de un año para que se inicien la obra en octubre de 2024. Y estamos en enero de 2026. Estamos hablando de que ya van 16 meses de obra, cuando era una obra que se deberían de haber ejecutado en 12 meses. Pero ese no es el problema. El problema es que, aparte de que tuvimos que preguntar en el Pleno cuándo se iban a terminar estas obras, porque el ayuntamiento no informaba, y nos informaron, nos dijeron que se iban a terminar para el 28 de febrero. Ahora el problema que tenemos es que parece ser que, o bueno, no es que parezca ser, es que las obras no están tan avanzadas para poder terminar el 28 de febrero. Y lo más importante es que no se le informa ni a la ciudadanía, ni a los vecinos, ni a los comerciantes del paseo. Y es importantísimo que para cuando se termine la obra se tenga claro qué va a pasar con el tráfico del paseo, con el acceso al paseo, si va a haber corte en el paseo o no. Y ese modificado que presentaron para que el sentido del tráfico fuera los dos sentidos me parece un total error, que nosotros no llevamos en nuestro proyecto, porque una zona que está ideada para que sea una zona de disfrute para todos los vecinos, esperemos que se den cuenta que al menos se vaya probando a cortar el tráfico los fines de semana para que los comercios aumenten sus ventas y la ciudadanía disfrute de esta zona. Por otro lado, no sabemos ni nos han informado porque ahí hay una cantidad presupuestaria de fondos europeos que se podrían utilizar para gestionar ese tráfico, regularizarlo y todo esto. No hemos visto licitaciones, entonces entendemos que no va a haber, que no tienen planificado nada. Entonces podemos encontrarnos con que se termine la obra y que no se regule el tráfico, como no se ha regulado durante los 16 meses que llevamos de obra. Los vecinos no han tenido un acceso bueno a su vivienda, los comercios se han visto cómo ha minorizado su afluencia a sus negocios. Y esto es lo que puede pasar a partir de, si se termina el 28 de febrero la obra, lo que puede pasar a partir de este 28 de febrero. Y por otro lado, ha intentado engañar a la ciudadanía con que los árboles no eran salvables. Los árboles eran salvables, a lo mejor no todos, pero lo que no puede ser es que si un árbol se mueve, pues igual que han hecho modificado para el cambio de carril, o ahora han modificado y le han dado casi medio millón de euros más a la empresa contratista, pues creo que podían haber hecho otro modificado para intentar salvar los máximos árboles posibles. Lo que no puede ser es que lo que hicieron con los árboles y que no lo intentan cargar al proyecto, no. Al igual que han hecho un modificado, se podría haber modificado el proyecto para intentar. Claro. Y por otro lado, Encarna, que me hablabas del mercado, bueno, pues el mercado en septiembre, si no recuerdo mal, echa al proyectista de esa obra del mercado, y proyectista y director de obra, lo echa
No nos queda claro por qué, pero lo echan de esta obra y desde septiembre hasta ahora nosotros pasamos por fuera del mercado porque no lo vemos por dentro, pero tampoco vemos movimiento. Y sí prometieron que el mercado se terminaría para antes de final de año. Bueno, no se ha terminado y lo que también nos transmiten los mercaderes es que no saben cuándo se van a mudar ni le han comunicado nada. Entonces, en los dos proyectos lo que queda claro es que ha habido falta de planificación por parte del equipo de gobierno y, por supuesto, falta de información a los vecinos y a los empresarios, que son los que más afectados se están viendo por estas dos obras. Además de que el tráfico, lo hemos visto en días, cómo se han juntado las dos obras, el acceso de los vehículos a estas obras, más el tráfico lógico de la ciudad, más obras particulares, y nos hemos visto con unos problemas impresionantes respecto al tráfico. Entonces, desde aquí, creo que el equipo animo al equipo de gobierno a que se ponga las pilas y que nos informe a la ciudadanía, no hace falta ya la oposición, a la ciudadanía, para que nos cuente qué va a pasar con estas dos obras y con el tráfico del paseo. Bueno, dos obras que importan muchísimo y de verdad que afectan mucho a la vida de la ciudadanía en general, pero Lola, desde el PSOE habéis denunciado que además están llegando críticas por parte de la gente que se queja mucho de la distancia que hay, de la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Habéis valorado, lo habéis dicho en repetidas ocasiones, que esto es un problema muy serio en Baeza, en asumir la responsabilidad de lo que uno ya ha anunciado previamente y que al final no acaba haciéndose. Claro, Encarna. Lo decía Marcia clarísimamente, con una voz de experto que sabe perfectamente en qué consiste una obra pública, el exceso que se ha ido de tiempo y de dinero absolutamente innecesario, y estoy convencida que si hubiera estado en las manos de Marcia y del equipo del PSOE, que era quienes diseñaron ese proyecto, hace muchos meses que estaríamos disfrutando del paseo con otro aspecto totalmente distinto, con su bóveda arbolada y con unas condiciones muchísimo mejores para todo el mundo. Pero claro, esto es que no es un error, no ha sido un error el balance tan negativo que tiene del mercado ni del paseo, es que esto es un patrón. O sea, el equipo de gobierno, y nosotros lo decimos clarísimamente, el equipo de gobierno dice una cosa y hace otra. Y vamos a poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, a nosotros nos dice la gente, oye, que ha dicho Pedro Cabrera en una entrevista con Encarna que el presupuesto del año 2026 va por primera vez, y además tú lo recordarás porque la entrevista la hiciste tú, y dijo textualmente, por primera vez en Encarna vamos a presentar el presupuesto antes de que finalice el año. Mentira. Estamos en enero del 26 y no hay ni rastro de los presupuestos. Segundo, salió Ginesa, también aquí en tu programa, y dijo, Encarna, ya mismo vamos a presentar la liquidación del 24. Y puedo decir que puede salir muy bonita. ¿Muy bonita? El resultado de presupuesto, el resultado de la liquidación del 24 es tan sumamente mala la cuenta que hemos tenido que meternos en un plan de ajuste que ya veremos las consecuencias. Ha hecho referencia Marcia. Nos dijeron, bueno, vamos a quitar los árboles porque no han sido capaces de gestionarlo. Y tú le preguntaste, Pedro, ¿cuánto nos han costado los árboles? Dijo, nada. Los árboles no nos han costado nada. Pues los árboles, en ese reformado al que hacía referencia Marcia, aparece una partida presupuestaria que por la parte corta nos han costado más de 20.000 euros. Otra mentira más. ¿El mercado se acababa en octubre? No es cierto. El mercado todavía no tiene ni viso. Aquí contigo también, en este programa de televisión que hacemos todos los meses, pagado con dinero de todos, para que él diga esas barbaridades, dijo expresamente que estaba a puntito de licitar la segunda fase del mercado abasto. Falso, no tiene ni el proyecto redactado. Así que imagínate hasta que estemos en condiciones de licitar ese proyecto. Pero es que una detrás de otra. Dijo que iba a hacer un parking, no hay parking. Dijo que iba a hacer, que iba a bajar los impuestos, ha subido prácticamente todos los impuestos y precios públicos y tasas que tenemos. Dijo que iba a generar más empleo, no es verdad. Dijo que iba a los parques y los jardines, que iban a ser una envidia. No para de talar árboles de porte maravilloso que están dejando una Baeza desértica. Pero es que un suma y sigue. Lo peor de todo es que se lo cree. Y olvida que tiene 16.000 testigos. Cuando dice, porque es como un patio de colegio. ¿Tú sabes lo que le pasa a los niños pequeños cuando están jugando y uno al otro le dice, oye, me has empujado? Y le dice, mentira, mentira, mentira. O sea, la respuesta de un hombre serio, de un equipo de gobierno serio,
ante la denuncia que no es de la oposición, sino que es Vox Populi, de cientos de llamadas, de vídeos que nos mandan, de fotografías del estado y la situación en la que se encuentra la policía, la respuesta es mentira, mentira, mentira. ¿De qué se trata esto? O sea, si una persona que está gobernando tiene asiento político, si tiene capacidad de gestionar y denuncian, como no puede ser de otra manera, la oposición, una circunstancia que todo el mundo ve, como es la puerta cerrada de la policía todos los días, un gobernante que se precie, que tenga fondo, tengo un problema, lo resuelvo, doy las explicaciones oportunas y se cierra. Así funciona esto. La oposición denuncia y el gobierno trabaja para solucionar ese problema. ¿Qué está haciendo Pedro Cabrera en estos 3 años de gobierno? Cada vez que nosotros ponemos encima de la mesa una denuncia, lo único que hace es oposición de la oposición. En lugar de resolver el problema de la policía, se gira hacia la oposición y dice mentira, mentira, cuando toda Baeza ve que la puerta de la jefatura está cerrada. Entonces, es de tener muy poca capacidad de gobierno y de gestión. Pero esto es que es un suma y sigue, porque como decía al principio, no es un error, es un patrón. Son incapaces de solucionar los problemas. Fabulan con cosas que quieren hacer y que nunca llegan, pero luego nadie recoge esas responsabilidades y nadie las asume. ¿Quién asume el gasto y la pérdida, como decía muy bien Marcial, de todos los empresarios de la zona del Paseo, en el que él dio una rueda de prensa y vídeos que están todavía diciendo, hace casi un año, voy a dar ayuda económica, acabo de firmar un decreto que nadie ha visto, acabo de firmar un decreto y voy a dar ayuda económica para paliar las dificultades que están teniendo los comerciantes? Mentira. No ha hecho nada de lo que dice. Y a lo único que se está limitando este equipo de gobierno del Partido Popular y de Baeza merece más es exclusivamente a seguir realizando por inercia lo que ya estaba hecho sin ser capaces de poner en pie ni un solo proyecto. Y esa es la realidad de la gestión de este equipo de gobierno y de pues las deficiencias a la hora de comunicar también las expectativas y la realidad, que la realidad no es otra que un municipio que está sumido en el caos y que evidentemente no tiene un horizonte ni un dibujo de, todavía en estos casi 3 años que llevamos de gobierno, no sabemos qué quieren hacer con Baeza. Y así estamos. Otra, Marcial, y además te lo hemos oído criticar y denunciar en reiteradas ocasiones, otra de las promesas que dices que no se han cumplido es la que tiene que ver con la agricultura y concretamente con el arreglo de caminos. En este sentido, habéis hecho eco también de muchas voces de agricultores que han denunciado ante vosotros, bueno, pues cómo se encuentran los caminos por los que tienen que transitar a menudo. Aseguráis que no se ha cumplido nada de lo que se prometió en su día sobre este asunto. Pues Encarna, como tú dices, nos tenemos que ir a las elecciones, donde, bueno, antes de las elecciones, cuando el señor Bartolomé Cruz deja el PSOE por falta de inversión en los caminos, y cuando ya nos adentramos en elecciones, cuando prometen pues gastar más de 400.000 euros anuales por caminos. Vamos, los caminos, perdón. Entonces, lo que nos vemos es que ya ha pasado el Ecuador la legislatura y ninguno de los 2 años ya cumplidos de su legislatura han llegado a esos 400.000 euros, ni por asomo. Es más, yo tenía aquí por aquí apuntado que en 2024 se llegarán a gastar solo 115.000 euros en caminos y en el año 2025 200.000, muy lejos de los 400.000 que prometieron. Entonces, más de lo mismo, promesas incumplidas, y han tenido la suerte y a la vez la desgracia de no saber gestionar. ¿Por qué lo digo? Porque en 2018 el equipo de gobierno del PSOE, porque los caminos se quedan arreglados, pero los proyectos y las subvenciones son la clave. Es decir, si pides subvenciones, habrá proyectos, y si se consiguen esos proyectos, se harán esas obras, y los proyectos serán de esos equipos de gobierno y las obras serán para el pueblo. Pues bien, lo digo porque en 2018 nuestro equipo de gobierno solicitó una subvención de fondos europeos para arreglar 2 caminos, que es el camino de Malpasillo y de Virgen de la Salud, y han tenido la suerte lo digo porque se podía haber alargado más, lo gestiona la Junta de Andalucía, que han llegado a ellos y a pocos meses de llegar a ellos han conseguido que se iniciaran la obra. Vale. Pues ya os digo que eso se inició en 2018. Estamos hablando de casi 1 millón de euros en los 2 caminos. ¿Qué ha pasado?
perfecto, los caminos se han arreglado, pero había un problema. En 2018 se presentaron unas memorias donde decían que los caminos deberían tener un ancho suficiente para que se cruzaran 2 vehículos. Pues no ha sido así. No se han preocupado, porque eso no se han preocupado durante la obra. ¿Y qué ha pasado con estos 2 caminos? Que donde había mínimo un ancho de 4,5 metros, en muchos tramos se ha reducido a 4 metros, donde 2 vehículos agrícolas no se cruzan. Pues no, pues eso es lo que os digo. Un equipo de gobierno anterior, en 2018, consigue la subvención, un equipo de gobierno distinto, que son ellos, la ejecuta y la ejecutan mal. Y es verdad que los caminos en firme se han quedado bien, pero han perdido el ancho que necesitan estos caminos agrícolas. Y entonces, se han encontrado eso. Estamos hablando que de inversión propia, estamos hablando de 315.000 euros que se han gastado en caminos desde que están ellos en el gobierno, y sin embargo una subvención que viene de fuera, que es casi, creo que son más de 800.000 euros, que se consiguieron del anterior equipo de gobierno. Entonces, la diferencia y la falta de cumplir la promesa de los 400.000 euros en camino. Yo, ya que estamos, y creo que ya estamos todavía lejos, pero creo que hacen falta más de 400.000 euros anuales en camino y hace falta gestionarlos bien, y yo creo que hay que apostar, hay que ir para las próximas elecciones ya hablo de futuro, y creo que cualquiera que se presente a elecciones tiene que decir en elecciones y luego cumplirlo, de gastar medio millón de euros anuales en los caminos. Y evidentemente nosotros estamos en condiciones de asegurar que sabemos cómo lo podemos hacer, porque hemos estado muy cerca de esas cifras consiguiendo subvenciones, y por supuesto algo a lo que yo siempre estaba acostumbrada cuando Marcial gestionaba el campo, y es que evidentemente nuestra maquinaria, la niveladora, tenía que estar siempre. No sé si Marcial me puede corregir, porque controla bastante más que yo ese dato, pero la niveladora en estos más de 2 años y medio de mandato del Partido Popular ha estado prácticamente inutilizada, pues eso, casi 2 años y medio. Así que, bueno, pues esa es la gestión en materia de camino, ¿no? Sí, pero el problema es ese, que no puedes prometer 400.000 euros y luego no llegar ni a la mitad. Y aún así 400.000 euros son pocos, y es verdad que es lo que dice Lola, que puede ser fondos propios o fondos subvencionados. Como decía, 800.000 euros. Ojalá lo que le interesa es que sean subvenciones que vengan, claro, que se gestione. Sí. Pero que hace falta subvenciones y fondos propios. Sí, de todo. Los caminos necesitan su mantenimiento. Necesitan mucho mantenimiento, ¿no? Todo el mantenimiento, tanto para caminos como para las calles y los acerados, nunca es suficiente. Siempre hay una acera para arreglar, siempre hay una calle. ¿Cómo valoras precisamente el mantenimiento de la ciudad, Marcial? Pues nosotros dejamos en el último año que fue unos planes provinciales, un plan de asfaltado preparado para ejecutar, y el único plan de asfaltado que creo, no lo voy a garantizar porque los que gobiernan son ellos, pero que creo que es el único plan de asfaltado que van a ejecutar en su legislatura. Y sabemos que hay el acceso desde Jaén, desde la glorieta de la Academia hasta la glorieta de Jurado, digamos, ahí hay un par de baches que los vemos todos los que entramos y salimos de Jaén. Pues calles en el polígono, calles, los vecinos al final dicen que no, los vecinos al final buscan porque saben que nuestro trabajo es indicar las faltas que tienen de mantenimiento, y los ponemos en nuestras redes, y los vecinos pues nos hablan de calles y calles que están sin asfaltar. Y no sé si lo llamamos en programa electoral, no me acuerdo, pero el compromiso que había entre el equipo y los técnicos anteriormente, cuando estábamos nosotros, es que hubiera un plan de asfaltado mínimo al año, ¿vale? Y yo ya te digo, el único plan de asfaltado que creo que van a ejecutar es el que le dejamos preparado en 2023. Denunciáis, Lola, también que la deriva que ha llevado precisamente a la gestión económica del ayuntamiento ha terminado en un plan económico financiero que, por supuesto, no os gusta y que le va a afectar a la gestión municipal gaditana. Sí, efectivamente, hablaremos del plan económico financiero, porque eso tiene las consecuencias, o sea, todo lo que se hace y lo que no se hace tiene unas consecuencias que luego hay que ponerlas y llevarlas a práctica. Si tú ganas 10, pero te gastas 20, pues tienes un problema. ¿Cómo ha sido eso de la mala gestión económico-financiera? ¿Dónde crees que se han equivocado? Mira, cuando empezaron este equipo de gobierno a funcionar, llegaron absolutamente desnortados, sin saber ni qué es lo que iban a gestionar, ni qué condiciones tenían, ni se habían preocupado durante su etapa de la oposición en saber en qué condiciones estaba el ayuntamiento. Un ayuntamiento
es como una casa. Un ayuntamiento y una casa tienen un presupuesto fijo. Entonces tú tienes que controlar muy bien ese presupuesto. Y hacer como usted cuando está en su casa, hacer apartaditos. Y esos apartaditos es, gano 1.000 euros, tengo que pagar la hipoteca, la luz, el agua, la comida, los gastos extraordinarios, y si te queda algo lo ahorras. Y eso es como estaba funcionando el ayuntamiento. Y había dinero para todo. Llegaron ellos en los primeros 6 meses y se pusieron como locos, descontrolados, a hacer cosas que no estaban previstas y que no estaban en ningún bolsillico de esos que hablábamos. Y se gastaron un dineral en catas, en agujeros, en informes innecesarios, en contratar gente para el servicio de limpieza que no estaba controlado ni previsto, también en la residencia de mayores, y eso lo que hizo es generar un agujero que, junto con la pérdida de subvenciones, perdieron casi 1 millón de euros de descansos consistoriales, perdieron un montón de subvenciones que hemos ido denunciando, pero han sido incapaces de conseguir ni un solo euro en subvenciones. Claro, eso se ha ido arrastrando. De 2023 ya llevábamos en negativo, o sea, que no tenía dinero en esos bolsillicos, 1.100.000 euros. Y llegamos al 24 y nos dice Ginesa, no, la liquidación del 24 va a salir bien. La liquidación del 24 no hemos ido a menos 800.000 euros. Eso quiere decir que tienes que tapar esos 800.000 euros como sea. Cuando hemos mandado esa liquidación al gobierno, al control financiero, dice el gobierno, no, por aquí no pasáis, porque estáis llevando a la deriva a la ciudad y a las cuentas de la ciudad, y tenéis que reconducir la situación. Y con nocturnidad, alevosía, sin contar con nadie, sin hacer comisiones, sin explicarlo, nos presentan un plan económico-financiero que no es ni más ni menos para que la gente pueda llegar, para que yo me pueda explicar y la gente pueda llegar a estar en el mismo punto que nosotros, es que tienes que ajustarte. Tienes que ajustarte para salvar esos 800.000 euros negativos que tienes. Y dice el propio Pedro Cabrera, en eso que firma, que lo hará de 2 maneras. Subiendo, como ha subido ya, todos los precios y las tasas públicas del patronato, de la residencia, del agua, de la basura, hasta de las fotocopias que se sacan del Ayuntamiento de Baeza, que lo ha subido todo. Todos hemos visto ya nuestras facturas del agua, que blincan, de los 100 euros seguro casi todas las casas. Y, como eso ya lo ha hecho, además dice que va a dejar de contratar con la misma alegría a la gente de la bolsa. Y ya hemos visto que en estos últimos meses, pues prácticamente la gente que estaba limpiando las calles era del PER, del paro agrario. Ni siquiera era de la bolsa. Se han parado en seco y eso los que están en la bolsa nos lo han dicho. Ya hemos visto el intento que han tenido en la escuela infantil, lo que está pasando con las residencias mayores. La gestión es tan lamentable que nos hemos visto sometido a un plan de ajuste. Y veremos a ver lo que pasa cuando acaben las cuentas del 25, que no le auguro yo ninguna buena noticia. Pero evidentemente esta es una situación económica de la deriva de este equipo de gobierno. Porque cuando este equipo de gobierno, el más caro de la historia, se encuentra que tiene que gobernar, no sabe gestionar, no se preocupa por aprender y no está donde tiene que estar. Por lo tanto, eso es el problema que tenemos, fundamentalmente. Bueno, habéis denunciado también, Lola, pues al margen de este plan de ajuste, tenemos que ajustarnos, el ayuntamiento, al final lo que gestiona los intereses de todos los baizanos y baizanas, se tiene que ajustar con este plan, pero habéis denunciado también lo que hablaba de las puertas para la policía, un conflicto permanente con la policía local y habéis denunciado muy severamente en reiteradas ocasiones, incluso se ha hecho un pleno al respecto, el tema de la posible venta de espacios de la laguna. Sinceramente, ¿dirías que Baeza está más desprotegida, que está en peor situación? ¿Cómo estamos? Encarna, en esta entrevista va a haber un antes y un después de un documento que yo voy a enseñar ahora mismo. Mira, es lo que me refería hace un rato. El equipo de gobierno, el alcalde sobre todo, Pedro Cabrera, ante un tema tan serio como el que está ocurriendo con la policía, su respuesta no puede ser que Lola miente, que el PSOE miente, porque es algo que lo vemos todos. El tema de la policía se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos. Y la situación es tal que con nosotros, con el gobierno del Partido Socialista, no se produjo ninguno de los servicios sin que hubiera como mínimo un servicio de 3 personas. ¿Vale?
salvo cuando ellos decidieron, la policía, por sus justas reivindicaciones que puedan tener, decidieron dejar de hacer horas extraordinarias. ¿Sabe hoy la ciudadanía de Baeza que la policía lleva meses con esa misma reivindicación sin hacer horas extraordinarias? Y que ayer o anteayer, que hubo una reunión con un sindicato de la policía y estuvieron reunidos, decidieron seguir sin hacer horas extraordinarias. No se dice nada, no se cuenta nada. Hoy tenemos un documento oficial que yo voy a mostrar ahora mismo a la ciudadanía, en el que se reconoce que el servicio de la policía local no está funcionando bien. Y lo dice ni más ni menos que el jefe de la policía local. ¿Vale? Que no está funcionando bien. Y gobernar no es decir mentira. No es decir eso es mentira. Gobernar es que cuando hay un problema se asume y se soluciona. Mira, nosotros todos vimos la cabalgata y vimos que está muy lejos, y hacía referencia a Marcial también antes, está muy lejos de que cuando decía el Partido Popular, tiene que haber al menos 5 personas en la cabalgata para cumplir o para tener la garantía de que la cabalgata... Sí. El otro día no se dio esa circunstancia, que no es mentira, es verdad. No se dio esa circunstancia. Y hemos visto fotografías en las que Pedro Cabrera recurre a seguridad privada para la cabalgata. ¿Es verdad o es mentira? Fotografías no en la calle, Es que estaba en la calle. Y lo que dice la definición de la RAE es que una escolta es cuando un servicio público o privado va detrás y acompañando a una autoridad. ¿Hemos visto todos a Pedro Cabrera con detrás esas escoltas privadas? Sí, ¿no? Si hubiera tenido policía suficiente no lo hubiera llevado, ¿verdad? Por lo tanto, se queda en evidencia el asunto. Y ahora bien, en esa misma noche la puerta de la jefatura estuvo cerrada. Aquí está la imagen. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Pero es que es más, después del 31 de diciembre, la puerta de la jefatura, por las tardes, esto es del día 7 de anteayer, la puerta de la jefatura estaba cerrada. ¿Verdad o mentira? Esta foto no la he hecho yo, me la ha mandado gente que ha tenido un problema, que ha ido a la policía y me la ha mandado. ¿Y sabe el texto que acompaña a la gente lo que me dice? Mira, Lola, para que luego digan que es mentira. Y me lo manda la gente. Y ahora voy a dar lectura al escrito que el jefe de la policía hace a la plantilla. Y es una instrucción operativa del 31 de diciembre de 2025. Y lo muestro y le tapo por si hay algún dato, que no lo hay porque lo he previsto. Aquí lo tienen ustedes, ¿vale? En esta instrucción operativa del 31 de diciembre dice el jefe de la policía: pues la presente instrucción tiene por objeto garantizar la seguridad de los agentes y la eficacia en la prestación del servicio público del municipio de Baeza. Esta norma que ese día impuso, es decir, hasta ese día no estaba, es de obligado cumplimiento para toda la plantilla de la policía local. Y dice: por orden directa del presidente de la corporación municipal, del alcalde, se establecen los criterios mínimos de dotación de personas para los turnos de servicio. Es decir, a partir del 31 de diciembre, y no antes, se establece la obligatoriedad de contar con un mínimo de 3 agentes para la realización de cada turno del servicio de policía local. ¿Vale? Por lo tanto, llevo más de año y medio denunciando que no se están cumpliendo los servicios mínimos, que son obligatorios no porque lo digan ahora, sino porque están firmados en el decreto de alcaldía que se quedó hecho con el anterior equipo de gobierno y que obligaba, y no es una obligación para la plantilla, que se equivoca el jefe de la policía y el alcalde, es una obligación para los políticos, para el equipo de gobierno de turno, que se autoobliga a tener siempre 3 agentes por servicio. Y aquí el jefe de la policía lo que dice es que no se está cumpliendo. Por lo tanto, ¿quién está mintiendo? Una y 1000 veces. Y no lo digo yo, lo dice el jefe de la policía. Y termina con una frase demoledora. Esta cifra, la de 3 agentes por servicio, se considera el umbral básico para asegurar la integridad física de los actuantes, es decir, sin esto, y hasta ahora no se ha estado cumpliendo, ellos mismos están desprotegidos. Ellos mismos, la policía estaba desprotegida. Así ha tenido Pedro Cabrera la policía, desprotegida. Y dice, y es lo peor de todo, y la correcta cobertura de las demandas
ciudadana. Es decir, hasta este documento, el jefe de la policía dice que no hemos estado dando, que el equipo de gobierno de Pedro Cabrera Bartolomé Cruz no ha estado dando una correcta cobertura a la demanda ciudadana. Por lo tanto, ¿quién ha mentido? ¿Quién miente una y mil veces? Aquí lo dejo, para que todo el mundo lo pueda ver. Y termino con este tema de la policía. Ha pasado el 31 de diciembre y acabo de enseñar la foto de la jefatura cerrada. Cada vez que la jefatura está cerrada es porque hemos tenido menos de esos servicios. Así que se sigue incumpliendo los distintos decretos y poniendo en peligro a los agentes y a la ciudad. Y ahora me voy a dirigir expresamente a la plantilla de la policía. La plantilla de la policía con el equipo de gobierno del PSOE tuvo coches, ropa, armas, servicios mínimos siempre de 3 protegiéndolos a ellos y teniendo una correcta cobertura a la ciudadanía. ¿De acuerdo? Ellos decidieron, en su legítima defensa de sus intereses laborales, cortar y dejar de hacer horas extraordinarias para presionar al gobierno para sus negociaciones. Perfecto. Ni media palabra más. Ahora mismo estamos en ese mismo punto. Se han dejado de realizar horas extraordinarias para presionar al equipo de gobierno. Ya va para 3 años de que Pedro Cabrera y Bartolomé Cruz están al frente del gobierno local. 3 años. En estos 3 años no se ha dado, por ejemplo, en este año, ni siquiera ropa a la policía. Ni siquiera ropa a la policía. Pero es más, se les prometió primero que se iba a cambiar el cuadrante que tiene, que son 6 días de trabajo, 4 de descanso, por un cuadrante 7-7. Cuando ya la policía estaba a punto de cerrar el acuerdo y de firmarlo, llegó Ignacio Montoro y les dijo que no le daban el cuadrante 7-7. Vuelta para atrás. Antes de la Navidad se dice que bueno, que han llegado a un acuerdo y que el cuadrante que había con el PSOE, que es el 6-4, se iba a mejorar. Y esa mejora iba a consistir en una serie de turnos distintos que se reflejaría en la propuesta que el jefe de la policía haría para este 2026. ¿Qué ha pasado? Que cuando se ha visto la propuesta del cuadrante para este año, empeoraba de una manera sustancial el trabajo de la policía y ese cuadrante, por lo que han decidido seguir sin hacer horas extraordinarias. ¿Qué ha pasado? Que de pronto ahora, para seguir manteniéndolo con la esperanza de algo que no llega, ahora vuelven para atrás y les dicen que quieren volver a estudiar la posibilidad del cuadrante 7-7, con un informe en contra del técnico municipal. Aquí lo único que se está haciendo es, y lo voy a decir de una manera muy suave, se está intentando tener a la policía entretenida para no resolverles absolutamente nada. ¿Y sabes qué pasa? Que la plantilla de la policía se ha dado cuenta y lo sabe. Y por eso estamos en esta situación. Pero esta es una más de todo lo que está ocurriendo, O como por ejemplo, que yo sé que Marcial esta mañana estaba hablando de una promesa incumplida como es el tema de Clavijo. Esta mañana me contaba, porque había estudiado también los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, lo que había visto. Y prefiero que lo expliques porque al final es un técnico. Ya nos queda muy poco tiempo, así que lo más breve es muy rápido. 2024, varias ruedas de prensa donde se promete el inicio de esa obra que se hace con un proyecto. Sí, que además formaba parte del acuerdo entre Baeza. Eso en 2024. Y en 2025, que fue el año pasado, nos visita Juanma Moreno Bonilla. Y promete, y ahí está la hemeroteca, y están los audios, donde dice que en 2025 se licitaría, en el segundo semestre de 2025 se licitaría el proyecto. Bueno, pues no ha pasado el segundo semestre de 2025, y lo peor es que en los presupuestos de 2026 no hay ni presupuestos ni para proyectos ni para obras. Es decir, que en esta legislatura os puedo garantizar, a no ser que haya algo extraordinario que se nos escape a nosotros, no se iniciarán las obras de desdoblamiento de Clavijo. Otra promesa más incumplida. Vamos a seguir con una carretera. Claro, pero esa es muy seria, porque esa era una de las que sustentaban el acuerdo de gobierno del Partido Popular y de Mereces. Y estamos viendo cómo no están cumpliendo para nada las expectativas. Como el tema de la laguna. Por Dios.
es que hay alguien en Baeza que no escuchara las declaraciones de la consejera decir que iba a vender la laguna, y ahora, si ha reculado, ha sido gracias a que hemos puesto encima de la mesa ese problema. Y si tan seguros están de que no van a vender la laguna, ¿qué problema tenía el Partido Popular y Baeza Merece Más en votar con nosotros un acuerdo para garantizar la fortaleza de la ciudad de Baeza en contra de la decisión de vender? ¿Por qué votaron en contra? Ahí lo dejo. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Marcial. No ha faltado. Gracias, Lola, y espero que hayas pasado una fiesta, una Navidad estupenda. Muchísimas gracias a igualmente. vosotros. Gracias. No se vayan. Volvemos enseguida. Nos queda todavía un apartado de este programa y será para Baeza Merece Más. Hasta ahora.